Bien, entonces estábamos hablando sobre eso, ¿verdad? Que ahora vamos a ver un poco ya la parte didáctica de este tema del 2.4, ¿verdad? Pues estaba preguntando a ver si habían leído el material. Levanten la mano, por favor, ¿quién lo ha leído? Vamos a ver, Jenny, Ever, Franco, están conectados. Bueno, habíamos conectado varios, está muy bien. O no sé si alguien leyó el material o no lo han revisado todavía. No, vale. No me vayan a decir que compartió material. No, el material. Justamente la pregunta en este momento. ¿Hola? Justamente la pregunta que dijo que no la paramos a hacer le va a hacer yo en un momento. ¿Será que habrá compartido material? No, el material es este que vamos a utilizar, ¿verdad? Eh, bien, justo estaba preparando, digamos, algo para explicarlo, ¿verdad? Para explicar un poco. Algo que les iba a decir que era importante. Les había dicho de que ahora les iba a decir que cómo va a estar la evaluación, pero pues hubo un inconveniente y no nos pudimos reunir, ¿verdad? No nos pudimos reunir ahora con respecto a, la, a las evaluaciones, pero lo más yo sepa, se los hago saber. Está esa tarea que todavía no la he revisado, ahí estoy pendiente con ustedes, la que ustedes me enviaron a Schoology, esa tarea ahí está, yo la tengo que calificar y esa va a tener su ponderación en su ponderación, ¿verdad? De la nota final del curso. Eh, de hoy en adelante vamos a comenzar a dejar pequeñas tareas cada semana. No van a ser grandes tareas, va a ser pequeñas tareas cada semana. Y en este caso el grupo es algo pequeño, así que no va a haber problema en asignar un ejercicio a cada quien, un problema para que lo resuelva. Entonces vamos a ir haciendo eso. Entonces, ahora pues no va a haber eso, ¿verdad? Pero sí, digamos, obligación para ustedes de estudiar el material, ¿verdad? Estudiar el material. Si hay preguntas, pues se hacen, ¿verdad? Entonces, eso sí es obligación de ustedes que vayan a leer el material, ¿verdad? Ahí está, si ustedes buscan información por aparte de ese material, les parece encuentran algo interesante, igual lo pueden compartir, ya sea conmigo o con los compañeros, ¿verdad? Bueno, lo pueden compartir conmigo para revisarlo y luego pues compartirlo con los compañeros, ¿verdad? Eso no es inconveniente, ¿verdad? También voy a buscar problemas, así como estuvimos haciendo en la unidad 1, se recuerdan casi al principio que estuvimos llevando problemas al aula y resolviendo esos ejercicios, ¿verdad? Y afianzando, digamos, los conocimientos, pues igual de la misma forma vamos a hacer ahora, ¿verdad? En esta unidad. Recordar siempre de que estudien, ¿verdad? Todavía no tengo una fecha en específico para el examen de álgebra, ¿verdad? Pero sí sabemos que es este mes, es este mes, el examen uno. Así es que estudien, si ya digamos, se olvidaron un poquito de lo que vimos en la unidad uno, pues otra vez comiencen a estudiar, a repasar los problemas. No sé si en plataforma he puesto los ejercicios, me temo que no. Los ejercicios que estuvimos resolviendo, todos los ejercicios que estuvimos resolviendo en clases, lo voy a colgar en plataforma solo la lista de ejercicios. Bueno, para que ustedes la tengan, aunque los ejercicios ya lo tienen resuelto ustedes en sus cuadernos, ¿verdad? Pero igual, revisar todo ese material, ¿verdad? Revisar esos ejercicios, si no los han hecho, si están algunos que no hayan terminado, termínenlo, háganlo, ¿verdad? Eso les va a ayudar a practicar para el primer examen, ¿verdad? El primer examen. Entonces,
la invitación es esa, ¿verdad? La invitación, aunque ya hemos pasado esa parte, todavía no la hemos evaluado, ¿verdad? Todavía no la hemos evaluado. Entonces, yo también tengo que revisar lo más pronto posible esa tarea para ver cómo ustedes la han resuelto y si hay observaciones, pues hacerse, ¿verdad? Antes del examen. Pero ese es el llamado, ¿verdad? A ponerse al día con este material que tenemos y, vean, yo comentando y todavía compartiéndoles el canal de YouTube. Les voy a dejar de compartir eso, bueno. Entonces, les decía, eso, ¿verdad? Bien, ahora lo que vamos a revisar es el contenido de la unidad 2.4, ¿verdad? Vamos a ver ese material y ese material pues habla de una serie digamos, de formas para nosotros establecer una ecuación, ¿verdad? Nosotros poder establecer ya sea una ecuación, una relación o un sistema de ecuaciones. Eso es lo que vamos a revisar ahora y van a ser ciertos modelos, ¿verdad? El primer modelo es el siguiente. Vean, les voy a compartir ahorita lo que es GeoGebra. Estaba trabajando en GeoGebra algo para lo de la clase, ¿verdad? Pero lo dejé a media, ¿verdad? Bien, les voy a compartir esa parte de GeoGebra y el primer método se llama el método de la balanza y consiste en pues, tener siempre un equilibrio. No sé si a ustedes les ha pasado que alguna vez ustedes quisieron pesar algo, ¿verdad? Quisieron pesar algo y digo, quisieron saber de qué tanto pesa cierta cosa, ¿verdad? No sé si les habrá pasado y han de haber tomado una libra de azúcar de referencia, ¿verdad? Y comenzaron a balancear y hasta que llegase a la misma, digamos, el palito de la balanza, establecer, digamos, una línea horizontal, pues entonces decíamos, entonces esto pesa una libra, ¿verdad? Entonces, bueno, me recuerdo en mi caso una vez que quería pesar eh, semilla de marañón fue, hace bastante tiempo. Quería pesar semilla de marañón, yo quería sacar una libra. Entonces, si tenía una libra de azúcar y agarré dos bolsitas de esas con mangas, las puse, digamos, en los extremos de una pequeña varilla y comencé a balancearla, ¿verdad? Comencé a balancear, me puse al centro de la varilla y comencé a balancearla. Entonces así yo comparé dos pesos y cuando la balanza se mantiene en equilibrio, entonces ahí uno establece una igualdad. Entonces este método de la balanza lo que hace es introducir el concepto de igualdad, es decir, ambos pesan lo mismo. Por ejemplo, imagínense acá yo tengo estos tres cubos. Bueno, por cuestión de tiempo no le pude dar movimiento a la balanza, ¿verdad? Pero hagamos la imaginación. Imagínense, yo tengo estos tres cubos en el lado izquierdo y todos estos al lado derecho, ¿verdad? Y yo tengo un equilibrio en la balanza, ¿verdad? Acá. Yo tengo un equilibrio en la balanza. Entonces, ¿qué es lo que estaríamos diciendo cuando tenemos un equilibrio? Estaríamos diciendo de que todo el peso que está al lado izquierdo pues es igual al peso que está al lado derecho, ¿verdad? Es decir, todo esto que está acá pesa lo mismo que todo esto que tenemos acá, ¿verdad? Entonces estamos estableciendo una igualdad cuando la balanza se mantiene en equilibrio, ¿verdad? Si no se mantiene el equilibrio, algo pesa más que otro, ¿verdad? Pero cuando se mantiene en equilibrio, entonces esto que está acá pesa igual que esto. Entonces, y supongamos que conocemos el peso de cada uno de esos cubos, ¿verdad? Digamos que pesa uno, ¿verdad? Entonces, supongamos que conocemos el peso de los cubos y no conocemos el peso del hexágono. Entonces, si queremos determinar el peso del hexágono, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que ir haciendo? Por ahorita de manera intuitiva, ¿verdad?
para no perder el equilibrio en la balanza, lo que tenemos que ir haciendo es, bueno, si todos estos cubos pesan lo mismo, ¿verdad? Los cubos pesan lo mismo, yo quito un cubo al lado izquierdo, al lado derecho, yo quito un cubo al lado izquierdo, ¿verdad? Y el equilibrio se va a mantener, ¿verdad? El equilibrio se va a mantener. Ahora vuelvo a hacer lo mismo, ¿verdad? Yo quito un cubo al lado derecho y voy quitando un cubo al lado izquierdo, ¿verdad? Voy quitando un cubo al lado izquierdo. Entonces el equilibrio siempre se mantiene. Bien, voy a poner esto acá y hago lo mismo, ¿verdad? Todavía tengo un cubo al lado izquierdo, pues lo quito y quito un cubo al lado derecho, ¿verdad? Y la igualdad o el equilibrio se me va a mantener. Entonces, cuánto pesa el hexágono? ¿Verdad? ¿Cuánto pesa el hexágono? El hexágono pesa 3, ¿verdad? Pesa 3. Entonces, dijimos que cada uno de los cubos tiene peso 1, digamos una libra, por decir algo, ¿verdad? Cada un cubo pesa una libra. Entonces, si cada cubo pesa una libra, entonces yo acá he establecido que la misma cantidad, el mismo peso le he quitado tanto al lado izquierdo como al lado derecho, ¿verdad? 3 libras, ¿verdad? Y acá 3 libras si lo vemos de esa forma. Y lo que hemos establecido es, mediante este método, que como el equilibrio se sigue manteniendo, hemos, hemos concluido de que el hexágono pesa también 3 libras, ¿verdad? Entonces, esto nos pasa cuando estamos resolviendo una ecuación. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos, cuando nosotros recuerdan que decíamos, pasamos de sumar a restar. ¿Se acuerdan de eso? Si estás restando, pasa a sumar. Si estás sumando, pasa a restar. Pero bien, detrás de eso, o de manera equivalente, uno puede decir, ah, bueno, sumo esto a ambos lados de la igualdad. ¿Qué significa que lo suma? Pues significa que si yo le agrego un cubo a este lado, le tengo que agregar un cubo a este lado para seguir manteniendo el equilibrio o para seguir manteniendo la igualdad, ¿verdad? Entonces, con la configuración que yo tenía al principio, vamos a ver, los voy a volver a colocar acá. Con la configuración que yo tenía al inicio, ¿cómo me quedaría la ecuación? Bueno, me quedaría la ecuación de la siguiente manera. Vamos a escribirlo acá. Me quedaría, ¿cuántos cubos tengo al lado izquierdo? ¿Cuántos cubos tengo al lado izquierdo? Bueno, yo tengo 3 cubos, ¿verdad? 3 cubos. Y cada cubo pesa 1 libra, ¿verdad? Entonces, solo le voy a poner 3, ¿verdad? 3 cubos, 1 libra. Bien, le vamos a sumar el peso del hexágono, ¿verdad? Si no lo sabemos, le ponemos X. El signo igual nos establece el equilibrio, ¿verdad? Entonces eso es igual a ¿cuántos cubos tenemos al lado derecho? Tenemos 6 cubos. Entonces acá tenemos ya una ecuación, ¿verdad? Es decir, este método nos establece una ecuación. No, permítanme, vamos a ver. 3 más X igual a 6. Ahí está. Bien. Entonces, para que se vea un poco mejor, voy a hacerlo esto un poquito más grande. Vamos a ver acá. Un poco de configuración acá. Bien, creo que ahí se ve mejor. Bien, entonces se establece esta ecuación, ¿verdad? Y la ecuación, o sea, el signo igual establece un equilibrio. Es decir, todo lo que está al lado izquierdo es igual a lo que está al lado derecho, ¿verdad? Entonces vean que el método de la balanza pues nos ayuda de alguna forma a entender una ecuación, ¿verdad? A entender una ecuación. Si yo le quito, digamos, un cubo, lo que estábamos haciendo, ¿verdad? Si yo le quito un cubo al lado izquierdo, pues se lo tengo que quitar al lado derecho para seguir manteniendo la igualdad. O sea que yo no puedo decir acá el lado izquierdo menos 1, ¿verdad? Simulando que le quito un cubo al lado izquierdo. No lo puedo escribir en la ecuación menos 1 y decir que son las mismas, se da la misma, se sigue manteniendo la igualdad, ¿verdad? No puedo solamente quitar a un lado. Si quito al lado izquierdo, tengo que quitar al lado derecho, ¿verdad? Es decir, si quiero restar, por ejemplo, 3, si los quiero quitar de un solo, los 3, si yo quito 3 cubos del lado izquierdo, yo quito 3 cubos al lado derecho. Entonces,
Entonces yo lo puedo hacer de la siguiente manera. Entonces digo 3 o 3 más x menos 3, y acá pues escribo menos 3 al lado izquierdo, al lado derecho, ¿verdad? Es decir, si estoy quitando 3 en el lado izquierdo, yo voy a quitar también 3 al lado derecho, ¿verdad? Para que se me siga manteniendo el equilibrio, para que la igualdad se siga manteniendo, ¿verdad? Entonces eso es muy importante, ¿verdad? Si vamos a restar algo en un lado de la igualdad, lo tenemos que hacer a ambos lados de la igualdad, no solamente a un lado, ¿verdad? Entonces, y acá pues ya establecemos la resta, ¿verdad? Si yo quito estos tres, si yo quito estos tres cubos, entonces, qué está pasando? Bueno, para que se me siga manteniendo el equilibrio, porque aquí si lo dejo así, el lado derecho va a pesar más que el lado izquierdo, pero para que se siga manteniendo el equilibrio, yo tengo que quitar 3 del lado derecho, porque lo que necesito es saber cuánto pesa el hexágono, ¿verdad? Saber cuánto pesa el hexágono. Y saber cuánto pesa el hexágono significa mantener un equilibrio en la balanza, o significa mantener un equilibrio en la igualdad, ¿verdad? Que la igualdad se siga manteniendo. Entonces, si yo hago esto, ¿verdad? Si yo hago esto, ¿cuánto es 3 menos 3? Eso es 0. 6 menos 3, eso es 3, ¿verdad? Entonces voy a seguir manipulando esta ecuación. Entonces, ¿a qué es lo que llego? ¿Verdad? Llego a esto, ¿verdad? Llego a esto. Entonces, a establecer que x es igual a 3. Es decir, que nuestro hexágono, ¿verdad? Nuestro hexágono pesa 3 libras, ¿verdad? Si habíamos dicho que un cubo pesa 1 libra. Entonces se introduce la parte de la ecuación utilizando este método de la balanza. Es muy importante, ¿verdad? Y así como les decía al principio, uno cuando quiere pesar algo y no tiene digamos, una unidad de peso, ¿verdad? Este, uno lo hace con algo, digamos, 1 libra de azúcar o 1 libra de arroz. Y entonces uno puede establecer un equilibrio, puede ocupar una balanza para luego, pues, si quiere vender, digamos, por ejemplo, si tiene usted, bueno, si tiene tienda y eh, digamos que en esa tienda usted compra una arroba de arroz, ¿verdad? Una arroba de arroz y la va a vender el arroz libreado, entonces usted ocupa una balanza, ¿verdad? Para medir las libras, ¿verdad? Ocupa una balanza para ir midiendo las libras. Entonces, utilizando el concepto, la definición de balanza, de este método de la balanza, pues se establece una ecuación, ¿verdad? Una igualdad, ¿verdad? Una igualdad. Entonces, eso es muy importante, ¿verdad? Así es que, bien, entonces así, utilizando este método, se llega a comprobar desde ese problemita que teníamos inicial, ¿verdad? Saber cuánto pesaba el hexágono, ¿verdad? Y sabemos que pesa en este caso 3 libras. Esto en el caso de la resta, ¿verdad? Le restamos 3 a ambos lados de la ecuación que habíamos establecido, pero si le sumamos, y lo que decía, ¿verdad? Si le sumamos al lado izquierdo, también le tenemos que sumar al lado derecho, para que la igualdad o el equilibrio se me siga manteniendo. Así que cuando estamos resolviendo una ecuación, es justamente eso, ¿verdad? Si le sumamos, tenemos que hacerlo a ambos lados, si le restamos, tenemos que hacerlo a ambos lados, ¿verdad? A ambos lados de la igualdad, porque justamente ese signo igual es justamente este punto, ¿verdad? El punto de equilibrio. Y otra cosa, bueno, y me pueden decir, ¿qué pasa si yo quiero multiplicar por un número? ¿Verdad? Podemos también ver el efecto que significa multiplicar por un número. Entonces, imagínense, bien, voy a establecer otro ejemplo. Vamos a ver, acá mismo. Vamos a ver el efecto de multiplicar por un número, ¿verdad? No solo sumar y restar, sino que también multiplicar o dividir, ¿verdad? Supongamos que el peso del hexágono es igual al peso del cuadrado, ¿verdad? Del cubo, digamos, acá. Supongamos que estos dos pesos son iguales, ¿verdad?
Ahora, si yo quiero, bueno, pues tendría que tener otro hexágono, ¿verdad? Si yo quiero multiplicar la ecuación, digamos, por 3, digamos, yo sé que esto pesa 1. Si yo lo quiero multiplicar por 3, entonces, ¿qué significa? Yo tengo que poner, digamos, quiero ver, la multiplicación que hace suma de 3 veces el mismo valor, ¿verdad? Suma de 3 veces el mismo valor. Es como que yo le ponga 2 cubos más. Entonces, si lo pongo al lado derecho, también lo tengo que poner al lado, digo, si lo pongo al lado izquierdo, también lo tengo que poner al lado derecho. O sea que prácticamente, si usted quiere multiplicar la ecuación por un número, usted lo tiene que hacer a ambos lados de la igualdad, tanto al lado izquierdo como al lado derecho. Así lo tiene que hacer usted. No solamente tiene que multiplicar a un lado de la igualdad, sino que tiene que hacer a ambos, ¿verdad? A ambos, porque si lo multiplica a un lado de la igualdad es como que el peso se vaya para un lado de la balanza, ¿verdad? Se vaya para un lado de la balanza. Pero usted lo que quiere mantener siempre es un equilibrio, ¿verdad? Entonces, si usted quiere mantener siempre un equilibrio, entonces que es equivalente a mantener siempre la igualdad. Y aquí es cuando se habla de ecuaciones equivalentes, ¿verdad? De ecuaciones equivalentes. Entonces, por ejemplo, si yo quiero multiplicar por 2 esta ecuación, ¿verdad? Entonces, ¿qué me queda? Me queda 2x igual a 6, ¿verdad? 2x igual a 6. Entonces, esa ecuación, 2x igual a 6, es equivalente a tener x igual a 3, ¿verdad? Es equivalente. Cuando hablamos de ecuaciones equivalentes, nos estamos refiriendo a que ambas ecuaciones tienen la misma solución. Ambas ecuaciones tienen la misma solución, ¿verdad? No va a cambiar. El valor va a ser siempre el mismo al final cuando lleguemos. Por ejemplo, acá hemos llegado a que x es igual a 3, ¿verdad? X es igual a 3. Pero si yo tengo 2x igual a 6, pues también x va a ser igual a 3, ¿verdad? Porque puedo hacer el otro proceso, que sería el proceso inverso. En vez de multiplicar, pero puedo dividir. Si tengo 2x igual a 6, ¿verdad? Si tengo 2x igual a 6, divido entre 2 a ambos lados de la igualdad, ¿verdad? Entonces, lo que haría es, me quedaría x al lado izquierdo y me quedaría 3 al lado derecho, ¿verdad? Entonces, esas ecuaciones son ecuaciones equivalentes. O otra forma de notar ecuaciones equivalentes cuando usted está despejando una variable, ¿verdad? En una ecuación. Todos los pasos que usted va haciendo, son ecuaciones equivalentes a la ecuación original, ¿verdad? A la ecuación original. Esta ecuación que yo tengo acá, que es x igual a 3, esta es una ecuación donde x es igual a 3, es equivalente o es igual a la que yo tenía al inicio. ¿Qué ecuación tenía yo al principio? Yo tenía, la voy a escribir acá, yo tenía 3 más x igual a 6. Eso es lo que yo tenía, ¿verdad? 3 más x igual a 6. Entonces, como yo tenía esta ecuación, ¿y qué hicimos? ¿Qué hicimos para, para encontrar el valor de x? Lo que hicimos fue restar, ¿verdad? Restar 3 a ambos lados de la igualdad. Esta es la ecuación que yo tenía al principio. Lo que hicimos fue restar 3 a ambos lados de la igualdad y obtengo 3, x igual a menos 3. Estas dos ecuaciones son ecuaciones equivalentes, ¿verdad? Significa que la igualdad nunca la voy a perder acá, ¿verdad? Nunca la voy a perder. Por ejemplo, si yo quito digamos, en esta configuración que yo tengo acá, en este ejemplo ahorita que yo tengo acá, en este en particular sería que el hexágono más 2 cuadrados pesan igual que estos 3 cuadrados, ¿verdad? Entonces, si lo veo de esa forma, ¿verdad? Si lo veo de esa forma, al quitar yo el hexágono, bueno, acá puedo ver, ¿verdad? Entonces, si quito yo dos cuadrados, entonces me queda solamente un cuadrado, es decir, el hexágono pesa igual que el cuadrado. Ahora, si yo quiero quitar el hexágono, lo que tengo que quitar es, vamos a ver, un cuadrado, ¿verdad? Y entonces acá pues se me establece la igualdad, ¿verdad? 2 es igual a 2, ¿verdad? 2 es igual a 2.
¿verdad? Pero yo no puedo tener esto, ¿verdad? En una igualdad no puedo tener esto. O sea, esto prácticamente no me va a formar un equilibrio, ¿verdad? Porque tengo dos cuadrados en el lado izquierdo y tres cuadrados en el lado derecho, ¿verdad? Esa es una contradicción. Cuando establecemos igualdad y llegamos a que 3 es igual a 2, eso no es cierto, ¿verdad? No es cierto. Entonces, en algo nos hemos equivocado en el proceso, ¿verdad? En algo. Cuando estamos haciendo comprobación, ¿verdad? Cuando estamos haciendo comprobación, si llegamos a que 2 es igual a 2, a que 3 es igual a 3, a que 5 es igual a 5, a que 20 es igual a 20, entonces ahí sí, esto es cierto. Entonces, como hemos hecho el despeje de la variable, como hemos resuelto la ecuación, entonces ahí está bien, ¿verdad? Pero esto nunca va a suceder, ¿verdad? Esto nunca va a suceder. Porque, bueno, cada uno de los cuadrados pesan igual. Entonces, pero esto sí, ¿verdad? Estos dos acá al lado izquierdo, al lado derecho, dos al lado izquierdo pesan exactamente, pesarían exactamente lo mismo, ¿verdad? Siempre estableciendo una igualdad. Así es que esto que nos ayuda de alguna forma a pensar en cómo resolver de manera correcta una ecuación, ¿verdad? Si le voy a sumar, que sea a ambos lados de la igualdad. Si le voy a restar, que sea a ambos lados de la igualdad, ¿verdad? Si voy a multiplicar, también que sea a ambos lados de la igualdad. Si voy a dividir, también que sea todo lo que está tanto al lado izquierdo como al lado derecho. Entonces este método nos ayuda de alguna forma a pensar en eso, ¿verdad? A pensar en eso. A establecer mediante este juego digamos, de manera visual, ¿verdad? Este juego visual, a establecer una ecuación, ¿verdad? A establecer una ecuación y de alguna forma a darle solución correcta a una ecuación, ¿verdad? Entonces acá tengo que 3 es igual a 3, ¿verdad? 3 es igual a 3. Entonces, no sé si hay preguntas con respecto a esto. Parece bastante, digamos, sencillo, ¿verdad? Lo que estamos viendo, pero pues es la parte didáctica o lo que está detrás de un proceso o un algoritmo cuando nosotros resolvemos una ecuación, ¿verdad? Podemos aprender los pasos y todo eso y poder encontrar una variable de manera correcta. Pero esto también nos ayuda de alguna forma a entender qué significa este sin igual. Vean, y esto, quieras o no, nos ayuda bastante. Quieras o no, nos ayuda bastante. Eh, yo tengo un grupo, de estudiantes que en ese grupo hay estudiantes que cuando hacen una ecuación me ponen dos signos igual. Entonces, si nosotros sí, bueno, si a ellos, digamos, les planteo esta parte de la balanza, pues tener dos signos iguales en una ecuación, pues ya sería como que no es posible, ¿verdad? Porque una ecuación solamente tiene un signo igual, o sea, que representaría este punto, donde está el punto de equilibrio, ¿verdad? Una ecuación no puede tener dos signos igual. Una balanza no puede tener dos puntos de equilibrio, ¿verdad? Entonces, una balanza solo tiene un punto de equilibrio, no tiene dos, ¿verdad? No tiene dos. Pero si tuviese dos, imagínense, le pongo uno aquí en el lado izquierdo y el otro en el lado derecho, entonces no, pues no me serviría de nada la balanza, ¿verdad? No me serviría, no sería balanza. Entonces, este signo igual, pues representa este punto de equilibrio, ¿verdad? Este signo igual representa ese punto. Yo acá puedo quitar, puedo poner, puedo hacer lo que yo quiera, ¿verdad? Entonces, y de tal forma que el equilibrio se me vaya manteniendo. A lo mejor yo puedo tener otro objeto. A lo mejor yo puedo tener otro objeto, por ejemplo, este. Vamos a ver. Bueno, por ejemplo, este objeto. Este. Y yo quiero saber cuánto pesa este objeto, ¿verdad? En este ejemplo que tenemos, imagínense, yo quiero saber cuánto pesa. Pero permítanme, vamos a ver. Acá. Claro, el problema inicial me tiene que dar ciertas condiciones, ¿verdad?
el problema inicial me tiene que dar ciertas condiciones. Por decir algo, esto. Digamos que el problema inicial puede ser, perdón, vamos a ver, ajá. El problema inicial puede ser así, por decir algo. Eso. Bueno, que no se vea tan simple la... Vamos a ver, la circunferencia. Creo que ahí está bien. Ahí está. Bien, pero podemos... Ahí está bien. Bien, de manera inicial podemos tener ese problema. Y ese es otro objeto. Queremos saber cuánto pesa. Pero lo tenemos que estos 4 cuadrados hacen equilibrio con este cuadrado y la circunferencia. Entonces es así. Si yo quito algo de acá, pues tengo que quitar una cantidad igual o un objeto igual al otro lado, ¿verdad? Entonces para que el equilibrio se me siga manteniendo. Y ya con eso yo ya tengo la igualdad, ¿verdad? Acá pues ya solo me quedó lo que yo quiero saber el peso. Vean que acá es la parte también se puede ver la parte del despeje de la variable. Porque yo aquí puedo tener, bueno, terminamos este ejemplo. Acá tengo la circunferencia y acá tengo los cuadrados. Entonces ya quité todos los demás objetos que tenía al lado izquierdo y solo me quedó la circunferencia. Claro, lo que quito al lado izquierdo también lo quito la misma cantidad al lado derecho. Y entonces aquí ya me quedó solo la circunferencia en el lado izquierdo y al lado derecho quedó algo. Entonces yo como ya sé cuánto pesa cada cuadrito, ¿verdad? Entonces yo ya sé cuánto pesa la circunferencia, porque tengo un equilibrio, ¿verdad? Porque tengo un equilibrio. Entonces, en este caso, en este ejemplo, la circunferencia pesa 3, ¿verdad? La circunferencia pesa 3 libras, ¿verdad? Si decimos que cada cuadrito pesa 1 libra. Ahora, ya conociendo que la circunferencia pesa 3 libras y yo tengo esta configuración, por decir algo, vamos a ver. Ajá, si yo tengo esta configuración. Así. Si yo sé que la circunferencia pesa 3 libras y quiero saber cuánto pesa el hexágono, y en el lado y ya tengo pues un punto de equilibrio, ¿verdad? Ya tengo un equilibrio entre lo que tengo en el lado izquierdo con lo que tengo en el lado derecho, y yo sé que e incluso acá puedo poner esto solo por poner ejemplo, ¿verdad? Digamos que tenemos esta configuración. Yo sé que estos cuadritos pesan cada uno 1 libra. Ya tengo como dato que la circunferencia pesa, ¿cuánto dijimos? 3 libras, ¿verdad? 3 libras. Entonces la pregunta es con todas esas condiciones del problema, porque vean, una cosa muy importante es eso. Los problemas o las situaciones que se nos van a presentar, ya sea pues acá en el curso o en la vida diaria, van a dar datos, ¿verdad? Usted no le puede dar solución a un problema si no conoce previamente, si no tiene previamente una información, si no tiene todos los datos necesarios para darle solución al problema. Entonces, acá, la mayoría de problemas, bueno, mejor dicho, en todos los problemas, salvo en aquellos que hayan errores, se dan los datos o las condiciones necesarias para darle solución al problema. En este caso, bien, en este caso yo no estoy escribiendo el problema, pero sí lo estoy diciendo, ¿verdad? Yo estoy diciendo que cada cosita, cada cuadrito pesa 1 libra. Y ya acabo de decir que también la circunferencia pesa 3 libras. Entonces, y yo tengo este equilibrio. Tengo el hexágono, el cuadrito, la circunferencia del lado izquierdo y tengo ¿cuántos acá? Tengo 6 7 cuadritos al lado derecho. Y ya tengo un equilibrio establecido. Bien, entonces, ¿qué tengo que hacer? Y la pregunta es, ¿cuánto pesa el hexágono? ¿Qué tengo que hacer para saber cuánto pesa el hexágono? Lo que hemos ido hablando. Quitamos algo al lado izquierdo, al lado izquierdo y lo quitamos al lado derecho. ¿Qué estoy haciendo? Estoy dejando solita en la balanza, en el lado izquierdo,
lo que yo quiero saber cuánto pesa. En términos de ecuación, nosotros decimos despejamos la variable. Despejar significa dejar solita la variable y ver a qué es igual esa variable, ¿verdad? Eso significa en términos ya de ecuación. Entonces, lo mismo estoy haciendo yo acá. Yo pues quiero saber cuánto pesa el hexágono, pero entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, comenzar a quitar la misma cantidad al lado izquierdo, misma cantidad al lado derecho, de tal forma que al final yo solo tenga el hexágono al lado izquierdo y algo al lado derecho que me siga manteniendo el equilibrio, ¿verdad? Entonces comenzamos, quito el primer cuadrito en el lado izquierdo, pues también quito un cuadrito al lado derecho. El equilibrio se me sigue manteniendo, ¿verdad? El equilibrio se me sigue manteniendo. Yo sé que la circunferencia pesa 3, lo que pesan 3 cuadritos, ¿verdad? La circunferencia pesa lo que pesan 3 cuadritos. Quito la circunferencia al lado izquierdo, también quito 3 cuadritos al lado derecho, ¿verdad? Entonces, ¿qué he llegado a establecer? Bueno, yo ya dejé solo al hexágono al lado izquierdo, es decir, ya despejé, ya quité todo lo demás peso, el peso de más que había en el lado izquierdo, y ya dejé solo el hexágono. Ahora veo qué es lo que me queda al lado derecho, siempre al haber establecido una igualdad. Entonces veo que me queda 3 cuadritos, ¿verdad? Es decir, si nosotros, repito, si decimos que el cuadrito pesa 1 libra, entonces es decir, el hexágono pesa 3 libras, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que hicimos? ¿Qué es lo que hicimos? Es dejar solo al objeto que no conocemos cuánto pesa en el lado izquierdo. Pudo haber estado al lado derecho, pudo haber estado del lado derecho. Muchas veces nos va a quedar 5 igual a y o 5 igual a x en una ecuación. Y eso no hay problema, ¿verdad? No hay problema. Muchas veces nosotros tenemos esto, tenemos x, 3 igual a x y al final nosotros escribimos x igual a 3, porque nos hemos acostumbrado a escribir la variable primero, ¿verdad? Entonces, y eso no hay problema, y eso es válido, porque como yo ya establecí de que el hexágono pesa lo mismo que estos 3 cuadritos, entonces no hay problema si yo paso esos 3 cuadritos hacia la izquierda, digamos, en la balanza, y el hexágono lo pongo al lado derecho. No hay ningún problema, el equilibrio se me sigue manteniendo, la igualdad se sigue manteniendo. Entonces vea, toda esta parte de verlo de esta forma, ¿verdad? De establecer un equilibrio, de ocupar una balanza, de ocupar ciertos objetos, un peso desconocido, ¿verdad? Nos ayuda, digamos, en cierta forma a entender una ecuación, a entender cómo vamos a hacer un despeje y a no cometer errores, ¿verdad? A no cometer errores. Entonces, si vamos a multiplicar algo, ¿verdad? En la ecuación tiene que ser a toda la ecuación para que la igualdad se siga manteniendo, para que la ecuación anterior sea equivalente, ¿verdad? Digo, la ecuación que nosotros vayamos teniendo sean equivalentes a las anteriores. Y cuando nosotros hacemos un despeje, vean, cuando nosotros tenemos planteado ya una ecuación y estamos haciendo el despeje, si se han fijado, cada vez que usted va resolviendo, va simplificando, cada vez que usted va reduciendo términos semejantes, decimos, ¿verdad? La ecuación le va quedando cada vez más pequeña, menos complicada, ¿verdad? Menos complicada, hasta llegar a establecer x igual a tanto. En este caso x igual a 3, x igual a 15, x igual a lo que sea, ¿verdad? Hasta llegar a establecer eso. Pero toda esa serie de pasos que usted ha hecho hacia arriba son equivalentes. Son equivalentes. Las ecuaciones son equivalentes, son las mismas. ¿Por qué son las mismas? Porque ambas o todas tienen la misma solución, ¿verdad? Todas tienen la misma solución. Si usted sustituye el valor de x que le dio en cada una de las ecuaciones que usted ha tenido en el proceso, la igualdad se va a seguir manteniendo siempre, ¿verdad? La igualdad se va a seguir manteniendo siempre. Ahora, acá teníamos esta ecuación fácil, 3 más x igual a 6, y llegamos que por medio del método este de la balanza, llegamos a que x será igual a 3. Ahora, si yo sustituyo 3 acá en la ecuación original, en vez de x, 3 más 3 es 6, ¿verdad? Se establece esa igualdad. Se establece esa igualdad. Bien, es interesante este método, ¿verdad? Es interesante este método. Nos ayuda a entender bastante y nos evita de alguna forma cometer ciertos errores que muchas veces uno comete, ¿verdad? Bien, no sé si hay preguntas con respecto a esto.
al método de la balanza. Yo creo que todo está bastante clarito, ¿verdad? Está bastante bien. Yo sé que ustedes sí son bastante inteligentes y algunos pues yo he notado de que pues hacen los procesos, los cálculos bastante rápido y eso es bueno, ¿verdad? Y eso es bueno. Acá lo que hacemos es, bueno, ver, digamos, en cierta forma, utilizar métodos, en cierta forma de ver qué está detrás de todo lo que ya conocemos, ¿verdad? ¿Qué está detrás de esas ecuaciones? ¿Qué está detrás de todo el proceso que resolvemos? ¿Qué significa todo eso? ¿Qué significa sin igual? ¿Por qué realmente esto es igual a esto? ¿Por qué el proceso lo tengo que hacer bien y por qué el proceso es lógico? ¿Verdad? Entonces, estas cosas, este tipo de cosas nos ayudan a entender esa parte, ¿verdad? Nos ayudan a comprender esa parte. Y el proceso que nosotros decimos despeje la variable, pues es simplemente dejar solita la variable y ver a qué es igual, ¿verdad? Ver a qué es igual. Y así como hemos hecho estos ejemplos con esos cuadritos, la circunferencia, el hexágono, pues podemos hacer muchos más ejemplos, ¿verdad? Muchos más ejemplos. Entonces, podemos decir, bueno, el peso de la circunferencia, si el peso de la circunferencia es el doble que el peso del hexágono, y puedo tener, digamos, acá, imagínense, por decir algo, otro ejemplito. Imagínense que yo tengo esto así, esta configuración. Y yo tengo esto acá y tengo esto acá. Vamos a ver. Uh-huh. Podemos decir, vamos a ver si no me falla. Bueno, podemos decir, por ahorita, digamos, un ejemplo que no nos vaya a generar problemas, ¿verdad? Podemos decir que el hexágono pesa lo mismo que la circunferencia, ¿verdad? Es dato inicial y que se establece en un equilibrio los dos hexágonos con estos 6 cubitos, ¿verdad? Los 6 cuadrados, perdón, que están acá, ¿verdad? Y entonces, la pregunta es, ¿cuánto pesa el hexágono? ¿Verdad? O cuánto pesa la circunferencia. Al final sabemos que ambos pesan igual. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, ese es un buen problema, ¿verdad? Ese es un buen problema. ¿Y cómo lo resolvemos? ¿Cómo le damos solución? ¿Verdad? Y le tenemos que dar solución utilizando, digamos, la balanza y después lo metemos a las ecuaciones, ¿verdad? Después lo metemos a las ecuaciones. Ambos pesan lo mismo, y eh, se establece este equilibrio entre el peso de ellos dos y el peso de los 6 cuadrados, ¿verdad? De los 6 cuadrados. Ambos pesan lo mismo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le damos solución al problema? Bien, entonces podemos plantearnos problemas de ese tipo y jugar con estos objetos e incluir otros objetos a lo mejor. Pero bien, no sé si hay alguna pregunta con respecto a esto, lo que acabamos de ver ahorita. Alguien que tenga alguna pregunta, alguien que quiera comentar, alguien que quiera participar, alguien que se le haya ocurrido algún problema ahorita y quiera que lo resolvamos, no sé, comenten algo. Ya llevamos bastante tiempo, como media hora, ¿verdad? En la parte de la balanza. Bien, no sé si hay preguntas, observación, algún interrogante, algún ejercicio que ustedes quieran hacer ahorita. Ajá. De este tema, ¿listo? ¿Hola? De este tema. Sí, de este tema, de lo que estamos viendo ahorita. Ok. Sí, de lo que estamos viendo ahorita. Luego vamos a ver si hay preguntas con relación a los otros ejercicios. Ajá. Bien. No sé si les ha parecido bien o está muy fácil. Bien. Vean, esto es con relación a este método, ¿verdad? A este método para introducir la parte de la ecuaciones. Hay otro método que es el método del diagrama. El método del diagrama es prácticamente ir
dando, digamos, paso a paso lo que se nos va dando, lo que se nos va pidiendo digamos, en el problema. En este caso vamos a, para ejemplificar en qué consiste ese método, vamos a ocupar el siguiente problema, ¿verdad? Vamos a ocupar el siguiente problema. Nos dice hallar un número tal que su triplo aumentado en 2 es 29. Bien, entonces supongamos que nosotros queremos encontrar ese número, ¿verdad? Tal que su triplo aumentado en 2 sea 29. Entonces, imagínense que yo acá, permítanme. Bien, imagínense que yo acá pues introduzca ese número, ¿verdad? Imagínense que yo acá introduzca ese número. Bueno, como no sé, bien. Como no sé qué número va a ser, pues yo le puedo decir, bueno, digamos sea un número X, ¿verdad? Sea un número X. Bien, ese número, pues yo lo introduzco acá, digamos, y ese número yo lo tengo que multiplicar por cuánto. Dice, hallar un número tal que su triplo aumentado en 2 es 29, ¿verdad? Su triplo aumentado en 2 es 29. Bien, entonces vamos a comenzar diciendo que ese número es X, ¿verdad? Ese número es X y a ese número lo que va a hacer es multiplicarse por 3, ¿verdad? Ese número lo que va a hacer es multiplicarse por 3. Entonces si multiplicamos, vamos a decir acá, por 3. Ese número que nosotros hemos introducido, multiplicado por 3, va a ser igual, bueno, va a ser igual a algo, ¿verdad? Ese número multiplicado por 3 va a ser igual a 3x. Y va a estar aquí, ¿verdad? En este circunferencia que hemos hecho. Entonces va a estar ahí y cuando esté ahí nosotros lo tenemos que sumar, pues dice aumentado en 2. Entonces le tenemos que sumar 2, ¿verdad? Entonces le sumamos 2. Ahora al sumarle 2, el resultado tiene que ser igual a 29, ¿verdad? El resultado tiene que ser igual a 29. Bien, entonces voy a hacer esto un poquito más grande, nomás para que se note muy bien, ¿verdad? Solo déjenme irme para acá. Bien, ahí está. Ahí estamos. Entonces, este número, decíamos, multiplicado por 3, le sumamos 2 y el resultado es 29, ¿verdad? Entonces, acá incluso podemos establecer, digamos, en esta parte del diagrama podemos establecer flechas, ¿verdad? Acá podemos establecer flechas y para que, bueno, nomás es para indicar, ¿verdad? El proceso o los pasos, ¿verdad? Entonces, tenemos eso. Bien, ahora, ¿cómo vamos a, mediante este diagrama, cómo le vamos a dar solución al problema? Porque nosotros lo que queremos es encontrar ese valor, ¿verdad? Encontrar ese valor de x tal que al multiplicarlo por 3, ¿verdad? Tal que al multiplicarlo por 3 y sumarle 2 nos dé 29, ¿verdad? Porque eso nos dice el problema. Entonces, ¿qué número va a ser eso? Ya teniendo el diagrama, lo que tenemos que hacer es el proceso inverso, ¿verdad? El proceso inverso. ¿Qué sería el proceso inverso? Sería a ese número que es 29, restarle 2, nos va a dar este valor que va a estar ubicado acá, y a ese valor lo dividimos entre 3, ¿verdad? Y lo que vamos a obtener es el valor del x, ¿verdad? El valor de x. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Bueno, nos quedaría de la siguiente manera, ¿verdad? 29, digamos, si lo vemos acá, 29 menos 2 sería ¿cuánto?
sería 27, ¿verdad? Y ahora 27 entre 3, ¿verdad? 27 entre 3, ¿cuánto sería? 9. Sería 9, ¿verdad? 27 entre 3 sería 9. Entonces, ahí hemos encontrado ese valor, ¿verdad? Haciendo uso de esta parte que es el método del diagrama, ¿verdad? Perdón, el método del diagrama. Entonces, en ecuación, ¿cómo lo tenemos? X por 3, pues acá tendríamos 3x, ¿verdad? Acá tendríamos 3x más 2 igual, tiene que ser igual a 29, ¿verdad? Vean que esta palabra es 29, en ecuación sería igualdad. O sea que en una ecuación lo que nosotros tendríamos es esto, ¿verdad? Digamos, estableciendo una ecuación. Tendríamos 3x más 2 igual a 29, ¿verdad? En una ecuación nosotros lo tendríamos de esa forma, ¿verdad? Lo tendríamos de esta forma. Sería 3x, vamos a ver. Bueno, solo a mí se me ocurre dar una clase utilizando GeoGebra. Un poco complicado por estar haciendo un poco grande el texto, pero ahí vamos, ¿verdad? Entonces, esta sería la ecuación, ¿verdad? Esta sería la ecuación de este diagrama, ¿verdad? Porque introducimos X acá, ya vamos a ver el método de la máquina, prácticamente es casi parecido, ¿verdad? Introducimos X y la operación es multiplicarlo por 3, entonces acá en esta circunferencia tenemos 3X. Luego lo que tenemos que hacerle a ese resultado es sumarle 2. Y lo que tenemos que obtener tiene que ser igual a 29, ¿verdad? Entonces tenemos 3x más 2 igual a 29. Entonces, si hacemos el proceso inverso, ¿verdad? Si hacemos el proceso inverso sería 29 menos 2 entre 3 igual a x, ¿verdad? 29 menos 2 igual a x. Entonces, escribámoslo y nos vamos a dar cuenta de que al hacer el despeje, como nosotros lo hacemos, ¿verdad? Cuando nosotros resolvemos una ecuación, justamente ese valor es el que nosotros encontramos para x, ¿verdad? En este caso lo estamos ubicando de un solo, porque el método nos ayuda a darle solución al problema, ¿verdad? Entonces, ¿qué decíamos que era? Decíamos 29 menos 2 entre 3 igual a x, ¿verdad? Entonces lo voy a escribir de un solo. Bien, solo lo escribo, 29 menos 2 entre 3 tiene que ser igual a x, ¿verdad? O x es igual a eso, ¿verdad? O x es igual a eso. Bien, entonces, quiero ver si lo he escrito bien, sí, perfecto. Entonces, acá solo hago un poco grande este texto para que lo veamos bien, y el proceso inverso es eso, ¿verdad? Cuando tenemos ya el diagrama, hacemos el proceso inverso y ubicamos el valor, ¿verdad? O sea que el proceso inverso sería de esta forma: 29 menos 2 entre 3 es igual a x. Y es como que hagamos el despeje, ¿verdad? Hagamos el despeje. Acá, ¿qué tendríamos que hacer? Restar a ambos lados de la igualdad 2, ¿verdad? 29 menos 2 nos quedaría al lado derecho y en el lado izquierdo nos quedaría 3x. ¿Cuál es el siguiente paso? Dividir entre 3 ambos lados de la igualdad. O sea, 29 menos 2 entre 3 y acá no nos quedaría x, ¿verdad? Entonces el método del diagrama es eso, ¿verdad? El método del diagrama es eso. La solución del problemita justamente es hacer el proceso inverso de haber hecho todo lo que nos dice el problema, ¿verdad? Un número multiplicado por 3 aumentado en 2 es 29. Luego hacemos el proceso inverso y ubicamos el número. Ya nos dijo el compañero de que el número es 9, ¿verdad? Ese es el número que cumple este proceso, ¿verdad? Bien, ¿qué más? El método de la máquina. El método de la máquina, pues justamente estaba yo en eso, inventándome una máquina acá. Pero es parecido a ese proceso que acabamos de ver, ¿verdad? Es parecido. Yo, bueno, no voy a terminar de construir la máquina porque, pues, por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Pero, pues, yo estaba, para este problema que estaba escribiendo acá,
justamente pues me estaba inventando la máquina. Y entonces, ¿qué nos dice el problema? Un número más el doble del otro. Entonces, por un lado yo introduzco un número que puede ser, bueno, x. Por un lado introduzco a x y por el otro lado tendría que introducir, bueno, vamos a hacerlo así, vamos a ver si, no sé si me sale más fácil. Vamos a ver. Sí. Bueno, por un lado introduzco a x y por el otro lado introduzco a y, ¿verdad? A y. Entonces introduzco a y. Bien, introduzco a x y introduzco a y. Un número, nos dice un número más el doble del otro, ¿verdad? Un número más el doble. Entonces la máquina, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, yo introduzco x, introduzco y acá, ¿qué va a pasar? Bueno, lo que va a pasar es que va a ser una operación la máquina. Va a ser una operación. ¿Qué operación va a ser? Bueno, va a ser lo siguiente, ¿verdad? Va a ser lo siguiente. Va a ser un número más el doble del otro. Bueno, pues x más, vamos a ver, más esto, ¿verdad? Eso es lo que va a hacer la máquina acá. Bien, entonces vamos a ver. Esto es lo que va a hacer la máquina. La máquina lo que va a hacer es esto. Bueno, voy a hacer quizás esto así, digamos, así. Ajá, vale. La máquina va a hacer esto. Metemos los dos números, un número, los dos, y lo que va a hacer es esto, ¿verdad? X más y entre 2, es decir, el número más el doble del otro. Más el doble del otro, perdón, yo hice la resta. Voy a corregir esto, perdón, sería nomás 2y. Bueno, ya estoy viendo mal. Así sería, ¿verdad? Un número más el doble del otro. Eso es lo que haría la máquina. Luego nos dice menos la mitad del producto de ambos, ¿verdad? Menos la mitad del producto de ambos. Entonces, ya habiendo hecho esto la máquina, ¿verdad? Ya habiendo hecho esto la máquina, pues vamos a continuar por acá, ¿verdad? Vamos a continuar. Esto lo voy a hacer un poquito más grande. Ya habiendo hecho esto la máquina, pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver. Vamos a hacer lo siguiente. En esta parte, digamos, la máquina va a hacer otra operación, ¿verdad? Va a hacer otra operación y la operación que va a hacer la máquina es restarle a este valor, ¿verdad? Restarle a este valor menos la mitad del producto de ambos, ¿verdad? Es decir, a lo que introdujo, a lo que pasó aquí, lo que vamos a hacer es restarle la mitad del producto de ambos. Es decir, la máquina lo que le llegue, ¿verdad? Lo que le llegue, pues va a ser eso, ¿verdad? Lo vamos a escribir ahora y lo vamos a escribir de esta forma. Bien, va a ser así, de esta forma. Vamos a hacer menos la mitad del producto de ambos, ¿verdad? Entonces lo que le llega es lo que le llega allí a la máquina en ese punto, pues va a ser menos x, ¿verdad? Vamos a ver, aquí sí tengo una división, ¿verdad? Va a ser x, y entre 2, ¿verdad? Entonces esto es lo que le va a hacer. Cuando lo que le llegue, lo que va a hacer es restarle la mitad del producto de ambos, ¿verdad? Eso es lo que va a hacer, menos la mitad del producto de ambos. Bien, entonces eso es lo que va a hacer la máquina y ese es el método de el método de la máquina, ¿verdad? Es como que pues usted se invente algo, a lo mejor algún digamos algoritmo, no sé, y que usted le introduce un número o una calculadora, por decir algo. Usted le ingresa una serie de datos, una serie de información, y la calculadora hace lo que a usted le ingrese. Usted le dice, usted le ingresa 2 más 5,
La calculadora lo que hace es, bueno, me ingresó el signo de suma, le suma los dos valores y le doy el resultado. Y el resultado es 7, ¿verdad? Si usted le ingresa a la calculadora 3 entre 3, el resultado es 1, ¿verdad? La calculadora le devuelve 1. Entonces, ese es el ejemplo, digamos, o la forma de entender un problema utilizando este método de la máquina, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si le dijeran acá, bueno, eso no, digamos, si el problema dijera es igual a 50, ¿verdad? Es igual a 50. Entonces la máquina, usted le introduce X y haciendo todo este proceso, lo que le devolvería es 50. Entonces la pregunta es, ¿cuánto es X? ¿Cuánto es Y? Ahora, si se fija, lo que tendría usted sería una ecuación con dos variables, X y Y. Entonces a lo mejor, si esa sería alguna condición del problema, el problema tendría que darle otra información, de tal forma que se le establezca a usted un sistema de ecuación y usted pueda encontrar fácilmente el valor de X y el valor de Y, ¿verdad? Porque recuerde que si usted tiene solamente una ecuación con dos variables, ¿verdad? Una variable va a quedar en términos de la otra, ¿verdad? Por lo que sabemos de ecuaciones, ¿verdad? Entonces, bueno, estos son tres métodos de los como 6 o 7 que están en el material, ¿verdad? Esos son tres de ellos, ¿verdad? Para introducir la parte de ecuación, ¿verdad? Para introducir la parte de ecuación. Entonces, en este punto, la máquina que me devuelve, bueno, me devuelve como a lo que le llegó acá, le restó X por Y entre 2, pues la máquina me va a devolver X más 2Y menos X más Y entre 2. Eso es lo que me devuelve la máquina, ¿verdad? Entonces, pero si le dijera, bueno, todo esto tiene que ser igual a 25, entonces lo que me devolvería 25 y el detalle sería, o la pregunta del problema sería, ¿quién es X y quién es Y? ¿Verdad? ¿Quién es X y quién es Y? Bien, no sé si hay preguntas con respecto a estos métodos. Bien, bueno, con esto, bueno, vamos a llegar hasta aquí con esta parte de los métodos, de la parte esta de la de los métodos de solución de problemas, ¿verdad? De la parte didáctica. Vamos a llegar en esta sesión hasta aquí. No sé si hay alguna pregunta de alguna otra cosa. Creo que por ahí la compañera tenía una pregunta que no necesariamente tenía que ver con este tema. Sí, Ajá. yo no he logrado resolver el problema que dio que dejó de tarea de los pasos para establecer las ecuaciones de los problemas. Uh-huh. El problema que nos dio de las hojas. De las hojas. Sí, hay un problema donde hay que averiguar cuánto van creciendo las hojas según el tiempo. Me está hablando de la sesión 2.3, ¿verdad? Sí, creo que sí, es la 2.3. Perfecto. Vaya, bien, déjeme darle una checadita y pues yo le ubico con la solución. Vaya, pero lo podemos comentar ahorita y a lo mejor alguien que tenga la idea pues nos ayuda, ¿verdad? Porque de eso se trata, de ayudarnos. Bien, entonces voy a compartirles, digamos el PDF para que lo veamos, ¿verdad? Entonces, bien, ahí está. El problema nos dice lo siguiente. Ese sería el problema 1, ¿verdad? Entonces el problema nos dice lo siguiente. Andrés y su padre notan que les va muy bien sembrando árboles y deciden sembrar uno o más.
observan que en esta nueva especie de árboles sus hojas van creciendo así. Día 1, día 2 y ahí está la configuración, ¿verdad? El día 1 tiene una hoja, el día 2 tiene 3, el día 3 tiene 6, el día 4 hay 8, el día 5 hay 11 hojas. Bien, entonces luego nos dice la pregunta, ¿cómo va creciendo el número de hojas, el número de las hojas de los árboles? Y la segunda dice, exprese una manera de calcular el número de hojas de este árbol en función de los días que pasen. Esto es parecido a los problemas que nosotros resolvíamos cuando estábamos viendo la parte de la generalización, ¿verdad? De la generalización. Bien, ¿alguno de los compañeros acá presentes le dio solución ya al problema o tiene una idea de cómo abordar el problema para que le ayude a la compañera que lo comente ahorita? Ajá. Nadie. No me vayan a decir que no han abordado los problemas, compañeros. Ya voy a comenzar dedocráticamente. Dígame. Diga. No sería, vaya, para comenzar, como de los ejercicios de los 2.3, ¿verdad? Sí, 2.3. No sería, usando los pasos, sería identificar primero qué es lo que nos pide. Uh-huh. Pero también viendo las generalidades a partir de cómo van aumentando las hojas. Sí, exacto. Sí, así sería. Pues, vaya, entonces primero como lo que nos pide identificar a partir de los mismos pasos que serían 7, de verdad, lo que nos había dicho. Uh-huh. Como lo que nos pide identificar el total de hojas, ¿verdad? Entonces, desde ahí siento yo que sería un inicio, ¿verdad? Pero de ahí no sé, algo. Sí. No sé si voy bien. Uh-huh. Lo que pasa es que yo ya lo intenté, o sea, la serie no sigue un patrón fijo. Uh-huh. Aumenta 3, 2, 3, entonces ahí es donde no puedo yo plantear, hasta me está costando plantear que cuál es la X. Ajá. Porque si crece 3, 3, ya sería fácil, pero crece 2, 3, y 2. 6, 2, 3, 2, 3. Así va variando, ¿verdad? 2, en principio 2, después, al principio aumenta en 3, después aumenta en 2, después aumenta en... Pero del día 3 al día 4... ¿Verdad que sí? Tenía que dejarla más. ¿Del día 3 al día 4? Del día 3 al día 4 aumenta 2 hojas. 2 hojas. Sí, y después 3, y ahí vuelven a aumentar 2. Y después vuelven a aumentar 2. Ah, perfecto. Sí, perfecto. Uh-huh. Bien, y hay que establecer una relación. Hay que establecer una relación. Yo lo que entendí de ese ejercicio fue que unos días impares, entre los 10 pares la diferencia son 5 hojas. Y entre los 10 pares también son 5 hojas. Pero solo entre pares e impares. Solo, mejor dicho, cada 2 días. Cada 2 días lo puede ver así, como que la diferencia hay 5 hojas. Ajá. Pero hasta llegué porque ya cuando lo intenté. Bien, pero si lo hace, vamos a ver, hay un múltiplo de 3 más 2.
¿verdad? Hay un múltiplo de 3 más 2, por ahí. Entonces ahí hay que pensar también pensarlo así, ¿verdad? Bueno, a esas alturas la parte de la generalidad ya no la vamos a hacer paso a paso, de las generalidades. Ya solamente detectamos las generalidades, ahora pues ya nos compete otro proceso. Pero podemos verlo así, vean, vamos con un múltiplo de 3 más 2. Ahora, al A principio, partir del día a 4. partir del día 4, mejor a partir del día, espérame, sí, a partir del día 4, pero entonces no podemos hacer eso, con un múltiplo de 3 más 2. Pero si, pero a partir del día 2 al día 3, aumenta en 3. Del día 2, Sí, ajá, del día 2 al día 3 aumenta en 3. sí, Del día 1 al día 2 aumenta en 2. Del día 2 al día 3 aumenta en 3. Del día 3 al día 4 aumenta en 2. dos, Del sí, día 4 al día 5 aumenta en 3. Ajá, sí, lo que nos decía la compañera de que cada 2 días son 5. correcto. Sí, bueno, prácticamente al principio es establecer esa relación, porque la pregunta es, cuando dice cómo va creciendo el número de hojas de los árboles, es de establecer una relación, ¿verdad? Aunque en el literal B, bueno, ahí lo explicamos, ¿verdad? En el literal A y el literal B nos pide de alguna forma que calcular, exprese una manera de calcular el número de hojas de esos árboles en función del día, ¿verdad? En función del día. Es decir, por ejemplo, esta pregunta, el literal B, puede ser de alguna forma parecida o igual a una pregunta que sea, ¿cuántas hojas tiene el árbol en el día 25? Por decir algo, ¿verdad? Porque a partir de la relación que usted encuentre, usted determina, dependiendo del día, usted determina el número de hojas, ¿verdad? Entonces esa puede ser eh, una pregunta C puede ser, ¿verdad? La literal B es establecer esa relación, ¿verdad? En función del día, el número de hojas. Y una pregunta C puede usted, digamos, planteársela y ver, por ejemplo, cuántas hojas va a tener el árbol al cabo de un año, por decir algo. Porque al cabo de un año, 360 días. Entonces, pero esa parte de la generalización es lo primero que se tiene que identificar, ¿verdad? Lo primero que se tiene que identificar. Porque la pregunta en el literal A es eso, ¿cómo va creciendo el número de hojas de los árboles? Entonces ya vimos dos cosas, ¿verdad? Ya vimos dos cosas. El primer día empieza con una hoja, luego el segundo día aumenta en 2, el tercero en 3, el cuarto en 2, el quinto en 3 y así sucesivamente. Ahora, la compañera también nos dio digamos, información también importante. Cada 2 días aumenta en 5 hojas, ¿verdad? Cada 2 días aumenta en 5 hojas. Entonces, también eso es importante. Eh, el detalle de ver que cada 2 días aumenta en 5 hojas, ese es un creo que genera un poco más de problema, porque para determinar las hojas del día 5 yo tengo que saber las hojas del día 3, y para saber las hojas del día 3 yo tengo que saber las hojas del día 1, ¿verdad? Entonces, y lo mismo tengo que hacer con las hojas del día 4. Para determinar las hojas del día 4 yo tengo que saber las hojas del día 2, y para determinar las hojas del día 2 yo tengo que determinar las hojas del día 1. Aunque viéndolo de esa forma como lo estoy planteando ahorita, creo que no va a ser muy difícil establecer dos condiciones. Dos condiciones. Dependiendo del día, yo le ubico el número, ¿verdad? Dependiendo del día, yo ubico el número. Entonces, yo creo que lo pueden plantear así. Yo creo que lo pueden plantear así. El día 1, 5, digo, el día 1 una hoja, el día 3, 6. El día 5, 6 más 5, y así sucesivamente, ¿verdad?
Entonces, yo creo que sí pueden, digamos, de alguna forma dividirlo por el número de días, si es un día par o si es un día impar. Estamos hablando si es el día 2, si es el día 4, si es el día 6, día par. El día 1, 3 o 5, el día impar, ¿verdad? Entonces así sí podemos establecer una relación, ¿verdad? Podemos comenzar pensándolo así. Después voy a seguirlo pensando yo y voy a ver si encuentro una fórmula general, una forma ya general que sin importar qué día sea par o sea impar, dar la relación. Pero por ahorita pensémoslo así, ¿verdad? Pensémoslo así como nos decía la compañera, cada 2 días. Pero eso de pensarlo cada 2 días es equivalente a decir, bueno, me ubico en el día y de ahí veo qué tipo de día es, si es par o es impar, ¿verdad? Bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Sigámoslo pensando, sigámoslo pensando. Licenciado, yo había llegado hasta esa parte separando los números y había intentado, digamos que yo digo que el día 1 tengo una hoja y cuento el día 3 como mi día 2 a otra secuencia. Ajá, usted... No sé si está bien y así sucesivamente. Ajá, es parecido a lo que yo estaba planteando ahorita, ¿verdad? Porque su día 3 para usted sería como día 2 y su día 5 para usted sería como día como día como día 3, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado con eso porque al final nos podemos terminar confundiendo. Bueno, Entonces, ajá, es mejor llevarlo así como que si es par o es impar. Creo que así les vendría mejor. Si es par o es impar, ¿verdad? Por ahorita, ¿verdad? Por ahorita. Solo recordaríamos que la diferencia es de 5, ¿verdad? La diferencia es de 5. Bien, como les digo, piénsenlo de esa forma y yo lo voy a pensar para una fórmula general y luego se las comento. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Vale, si no hay preguntas, pues llegaríamos hasta acá, ¿verdad? Llegaríamos hasta acá con esta sesión. Vamos a continuar hablando. Hola, dígame. Licenciado, Dígame. con respecto, bueno, solo le quería preguntar que cuántos métodos eran. Solo ahorita solo hemos visto Sí, tres. No ahorita sé solo hemos cuántos visto métodos son. 3. Hemos visto 3. Y, y como cuál usar o cómo identificar cuál usar en los ejercicios o los casos, no sé, supongo Bueno, que nos va a dar ejercicio. ahí va a depender del problema. Ahí va a depender del problema. Así como hablábamos vamos a ver, así como hablábamos de los sistemas de ecuaciones, se recuerda, decíamos, va a depender de uno el método de ocupar. Uno puede ocupar cualquiera de los 3 métodos para resolver un sistema de ecuación, pero va a haber un momento en la cual usted se le va a hacer más fácil utilizar un método en específico, ¿verdad? Se le va a hacer más fácil utilizar un método en específico. Entonces, así son estos modelos, ¿verdad? Estos métodos. Entonces, usted va a identificar qué método utilizar, ¿verdad? ¿Qué método utilizar? Por ejemplo, vea la diferencia entre el planteamiento que hacíamos de los problemas cuando estábamos hablando de la balanza a los problemas que vimos en el diagrama y la máquina, ¿verdad? En esos métodos. Entonces, los métodos, los problemas que se resuelven con el diagrama o la máquina, si se fijó, eran casi parecidos, ¿verdad? Eran parecidos. Pero es diferente al método que utilizamos, el problema que planteamos cuando utilizamos el método de la balanza. Entonces, allí pues va a ser a criterio de cada quien, ¿verdad? Pero en el método de la balanza no podemos utilizar
revisar la parte esta de que si yo tengo un número, lo multiplico por 2, luego tanto, y sin tener una igualdad. Es lo que les decía en el método de la máquina, ¿verdad? Si yo no tengo una igualdad, lo que me va a devolver justamente es el proceso, la operación, ¿verdad? La operación. Entonces, pero si ya tengo una igualdad, entonces dependiendo del enunciado, pues así utilizo el método de la balanza o el método del diagrama. En este caso, que son esos dos métodos que hemos visto. Pues son 5 métodos. Son 5 métodos que vamos a revisar, ¿verdad? Pero ahorita pues solo hemos visto, dos, esos son modelos, son modelos. Entonces ahorita solo hemos visto 3, ¿verdad? Solo hemos visto 3 y vamos a ver mañana, ¿verdad? Mañana llevamos clase, vamos a ver los otros 2, ¿verdad? Vamos a ver los otros 2 y voy a ver si creo una serie de problemas, aunque los problemas que vimos al final de la unidad 1 también nos sirven. A él le podemos dar solución por medio de estos modelos. Entonces, eso es importante, ¿verdad? Si ustedes ya pueden ir revisando eso, si no terminaron esos problemas, pues pueden agarrar los que no hicieron y darle solución mediante uno de estos modelos que hemos visto nosotros ahora, ¿verdad? Mañana pues igual podemos seguir trabajando en eso. Bien, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Bien, entonces llegamos hasta acá. Mañana pues continuamos, ¿verdad? Traten de darle lectura al material, de revisar el material en esta parte de los modelos y continuamos mañana.